Don Tobías Crespo, buenos días, ¿todo bien? Sí, buenos días, Dani, Mayobanés, Wendy, Joana, Miriam y a todos Buenos los que siguen días. Buenos días. estos espacios. De verdad que afortunado de compartir con ustedes en esta mañana. Mire, creo que el tema que genera mucha expectativa ahora es sobre la posibilidad de hacer una alianza amplia en lo que ustedes han llamado, en lo que se le está llamando Rescate RD, acuerdo entre el Partido Revolucionario Dominicano, Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana. Cuéntenos un poco sobre esto, qué se dice en el partido, cuáles son las expectativas en el distrito. Hay muchos comentarios, pero ustedes están dentro, nosotros estamos fuera. Sí, bien, mira, la alianza opositora Rescate RD que se anunció hace algunas semanas atrás y que ha creado mucho revuelo, ¿verdad? Sobre todo a nivel del Palacio, porque estamos hablando de que tres de las principales fuerzas políticas del país, cuatro de ellas que tienen un mismo origen, una misma génesis, que fueron fundadas por Juan Bosch y se desprenden cada una de ellas de esa génesis, pues decidieron unir sus fuerzas para en febrero. Se anunciaron una cantidad de posiciones para febrero a nivel de alcaldía. Creo que son 86 y 150 distritos municipales, representando alrededor del 60% en la parte de municipal, y luego en una segunda vuelta, porque en el caso de el PLD tiene su candidato presidencial y la fuerza, nosotros en la Fuerza del Pueblo también. El PRM no sé si ha proclamado, creo que también proclamó a Miguel Vargas Maldonado. Entonces, en una segunda vuelta, en caso de ser necesario, porque desde la Fuerza del Pueblo estamos con una estrategia de construcción de mayorías para que podamos en la oposición ganar en primera vuelta. Entonces, en una segunda vuelta, el que quede en un tercer lugar y viceversa, pues apoyarse. Esas negociaciones, esos acuerdos y esas conversaciones para alianza han seguido produciéndose entre las comisiones que están designadas por cada una de las direcciones políticas de los tres partidos, y nosotros creemos que eso avanza bien. Y yo creo que fuera de esas gestiones que se están haciendo en un alcance más amplio, como bien Dani, tú lo decías, cada partido también está en un proceso de selección de candidaturas, de armar el muñeco, definir el ajedrez de cómo quedarían las propuestas de candidaturas en todos los niveles, porque los niveles ahora mismo cada uno son independientes, ya no existe el famoso arrastre, y eso implicará que la movilización que se está dando en cada partido y la completación de ese ajedrez pueda llevar a que esta alianza sea gananciosa, y eso es lo que se busca en definitiva. Si nosotros nos vamos a un término a nivel popular y tú dices, bueno, vamos a soltar uno contra tres, es muy difícil que uno le pueda ganar a tres. Diputado, nosotros estuvimos aquí y en ese momento no se conocían muchos detalles de la alianza. Tuvimos a Roberto Rosario y él nos decía que no podía hablar de los temas de la alianza porque lo que está en una mesa de negociación no puede salir hacia afuera. Así es. Parte de lo que se ha utilizado para decir que Rescate RD no va a tener gran éxito es el hecho de que los grandes territorios hasta el momento no están dentro de la alianza. Sin embargo, ese mismo Roberto Rosario, que dice que las cosas no se comunican antes de que se cierren, salió a establecer una propuesta que hizo la Fuerza del Pueblo a la mesa de la alianza, que incluía prácticamente todos los territorios. ¿Están ustedes azuzando el fuego dentro del PLD? ¿Quieren ustedes que se sepa que se hizo esa propuesta para que al final la revuelta de los coroneles, como se dice dentro del PLD, force a que se dé la alianza? No, yo creo que más la revuelta ha venido desde la propaganda oficial. Cuando se anunció la alianza opositora Rescate RD, usted vio que toda la estructura comunicacional, la propaganda política desde el gobierno, que maneja muchos recursos, enfiló los cañones hacia debilitar el impacto que pudiese tener esa alianza, que precisamente fue anunciada un día antes de una tormenta, ¿verdad? Que venía. Creo que en ese momento, al día siguiente, entraba al país la tormenta Franklin, que gracias a Dios no dejó las pérdidas que se proyectaban. Y eso quedó en todo el escenario durante toda la semana siguiente. Pero nosotros, nuestro adversario, Wendy, no es el Partido de la Liberación Dominicana.
dentro de la definición de nuestra estrategia. Nuestro adversario es Luis Abinader y el PRM. Nosotros, desde el punto de vista de organización política de oposición, no podemos debilitar, porque si algo tiene como máxima desde arriba el gobierno es divide y vencerás, y más que dividir nosotros creemos que lo que debemos es fortalecer esa alianza y cualquier situación que se dé. Por eso te decía que uno no puede anunciar hasta que ya los pactos y los acuerdos estén bien delimitados. ¿Y por qué anunciarlo entonces? ¿Por qué Roberto Rosario decir, le llevamos esto a la mesa y no nos han dado una respuesta? ¿Por qué hacerlo? No, porque cuando se anunció, cuando el presidente del PRD anunció la alianza, que nosotros estuvimos ahí en ese escenario, se indicó que se iban a estar gestionando otros territorios, es decir, que no quedaba a ese nivel del anuncio. Y sobre esa base, pues los comisionados están reuniéndose. La propuesta de si se ha dado en los principales territorios entra y tiene sentido porque precisamente aquí hay 7 provincias que determinan ganar las elecciones, y si tú a nivel de febrero logras compactar una alianza que logre por lo menos la opinión de que ganamos en esos territorios y de que tenemos la fortaleza, ya cuando se haga en otros niveles y hacia otros espacios, pues tendrá mayor efectividad. No hay duda, Tobías, que el discurso que está manejando usted es el mismo discurso que maneja un grupo importante al interior del Partido de la Liberación Dominicana, que quiere afinar un acuerdo mayor con el Partido Fuerza del Pueblo y el PRD. Sin embargo, usted ha referido lo que se dijo al principio cuando la alianza Rescate RD fue anunciada. Se hablaba de la cantidad de 86 alcaldías y de 150 y tantos distritos municipales, más o menos lo mismo que hoy estamos hablando. Se hablaba de 3 provincias que son la misma de las que hoy estamos hablando. Y se anunció que eso iba a ir en una etapa progresiva y que más adelante se iban a anunciar acuerdos en otras demarcaciones. Una parte importante del PLD no quiere acuerdos, sobre todo en esos 7 puntos donde se define las elecciones en República Dominicana, donde habita la mayor cantidad de ciudadanos que vota. Yo le digo, es que hay un tranque. ¿Qué es lo que ha pasado en la dirección de su partido? ¿Qué se comenta sobre esto? ¿Cuál es el temor que tiene el PLD? Porque evidentemente ustedes quieren el acuerdo a una escala mayor, pero ¿cuál es el temor que tiene el PLD de no querer un acuerdo en los grandes centros poblacionales? Lo ha planteado aquí José Danté en varias oportunidades. Mira, no, es que tú lograr articular una alianza a ese nivel con 3 partidos que han sido determinantes. Hay que recordar, por ejemplo, el PRD de los años 39 tiene más de 80 años, el PLD 50. La Fuerza del Pueblo tenemos 3 años, pero tú sabes que hay una gran cantidad de dirigentes que salimos del Partido de la Liberación Dominicana con más de 20, 30 y 40 años acumulados de experiencia. Y sobre todo que cuando cada partido va a la mesa de negociación trata de sacar la mejor partida, y eso no implica que aunque se diga que no se quiere la alianza, tú no vayas con un rango de negociación, porque en definitiva si yo te cedo aquí, tú debes cederme acá, ¿verdad? Pero porque no ha avanzado un ápice desde el anuncio, eso está ahí inmóvil. Yo te voy a responder lo siguiente, Daddy, que esa pregunta me la hicieron casi 7 veces, reiterada, para que yo diera el anuncio. No os desesperéis, como decía un ex procurador, esos anuncios se darán en su momento. Es decir, nosotros en política, el profesor Juan Bosch decía que todo tiene su tiempo, eso lo dice también la Biblia, y que las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Pero el anuncio de los acuerdos a gran escala va a ser anunciado próximamente, y te digo por qué, porque ya la misma ley electoral y la ley de partidos establece plazos. Hay plazos que son fatales, entonces ya este mes de octubre y el mes de noviembre los partidos deben conformar ya el ajedrez completo de esas alianzas. Así que en los próximos días, en la próxima semana, te pudiera indicar incluso que dentro de la Fuerza del Pueblo nosotros hicimos una consulta el domingo pasado en el exterior. En esta semana, en el día de hoy, la Comisión Nacional Electoral que preside el compañero Henry Merán estará anunciando en 7 provincias los seleccionados por el método de las encuestas, y se va a ir anunciando de manera gradual cuáles han sido los resultados a nivel de selección mire, de los candidatos. A propósito de ese tema que usted introduce ahora, le voy a hacer un comentario a ver qué opinión le merece. Mire, esta mañana nos llamó Elías Barrera Corporán. Elías es un ciudadano que comunica, nos hace reportes periódicos desde la ciudad de Nueva York,
y nos decía que la gente de Fuerza del Pueblo han enviado un link para votar, para tener acceso o la oportunidad de votar en el proceso interno que está haciendo Fuerza del Pueblo para lo de los representantes de ultramar. Me hacía la observación siguiente. Dice, mire, es bueno que ustedes se hagan eco de esto porque la mayoría de la gente de Fuerza del Pueblo aquí no entiende eso, no sabe cómo entrar. Y me ponía un caso, me decía, usted no se imagina la cantidad de ciudadanos, sobre todo gente de edad, que viene al consulado dominicano en Nueva York a quejarse de que el avión lo dejó porque ellos no pudieron llenar el e-ticket. Entonces le estoy diciendo eso a usted como representante de su partido para que evalúen esa posibilidad, porque de repente ustedes esperan que voten 5,000, 6,000, qué sé yo, las expectativas que tiene, pero de repente la gente no entiende ese esquema de votación. Sí, ya eso se produjo, incluso se dio un plazo hasta las 12 de la noche en toda la parte de ultramar, del exterior. Se le envió ese link por WhatsApp, se tenían los datos documentados en el padrón de la Fuerza del Pueblo y los resultados se van a ir anunciando. Ahí no tenemos inconveniente. Hubo personas que en el plazo específico no pudo hacer el proceso de votación, pero con los que votaron pues es válido porque se requiere la mitad más uno. Es un proceso democrático de la cantidad que están empadronados. Ahí nosotros entendemos que a veces también se complica la diferencia de horas. Por ejemplo, en Europa, que hay diferencia de hora con Estados Unidos, con Panamá, con el Caribe, porque estamos hablando que hay 3 circunscripciones en el exterior. Entonces, esa parte ya fue subsanada y yo creo que la Comisión Nacional Electoral dará esos resultados que esperamos que sean lo que la gente mayoritariamente aportó, como así debe de ser, y que nosotros empecemos entonces ya el proceso hacia afuera. Todavía, ¿y hasta dónde es cierto que el acuerdo de ustedes es que el que quede en segundo lugar va a apoyar al que quede en primero? Y es cierto eso. Ese acuerdo. El que salga en tercero lugar, apoya al segundo, en el caso o viceversa. De ustedes, de Fuerza del Pueblo y PLD, el que quede en segundo va a apoyar al primero. Eso es verdad. Está firmado eso. Bueno, eso fue lo que se pactó y eso es lo pero que... está escrito eso. Bueno, es lo que se pactó por los 3 partidos políticos y eso cuando... Pero es público, yo puedo verlo eso, que está aquí público. No, lo anunciaron, pero el documento oficial firmado no lo tenemos. ¿Usted se imagina a Abel Martínez encima de Leonel? Leonel lo va a apoyar para que sea presidente, Leonel Fernández. Bueno, si es un pacto y hay que cumplirlo, es decir, que usted pero todavía, lo que se va a dar es lo contrario. Usted todavía no Nosotros lo esperamos eso. Oye, Dani, él dice, eso es lo que hay, pero él no lo ha visto eso. Sí, pero los pactados obligan, no, como dice Joana, pero... Eso fue anunciado, pero más nadie lo ha visto, escrito, en blanco y negro. Bueno, eso que dice, eso fue lo que se pactó. Bueno, lo que pasa también es que si nosotros vamos a las candidaturas que se van a inscribir fuera de la presidencial, que eso se dará después de mayo en segunda vuelta, porque en primera hay que entender que cada uno va separado. Recuérdese que ya a partir de ahí el que está en primer lugar y la Fuerza del Pueblo hoy por hoy es la principal fuerza opositora de la República Dominicana. Es decir, que lo que se va a dar se debería dar en lo contrario, porque también nosotros entendemos, Mayo Vanés, que todavía sigue habiendo un sentimiento leonelista dentro del PLD y lo dijo el propio secretario general, el presidente del partido. Es decir, que ahí no hay malquerencia. Yo creo que lo importante es nosotros saber e identificar que nuestro adversario no es el PLD, ni el PRD, ni la Fuerza del Pueblo, sino Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno. Tobías, usted vio nuestra encuesta, la de hace de media. ¿Usted vio los resultados? ¿La pudo ver? No la vi, ¿no? Es que hay demasiadas encuestas, entonces con tanto trabajo uno no se para. No, pero la de nosotros. Sí, pero no pude verla. Bueno, le pregunto eso porque sí, evidentemente la Fuerza del Pueblo, como usted dice, tiene, o sea, está mejor posicionada que el PLD. Pero incluso si ustedes, no estoy hablando a nivel municipal y congresual, porque eso es otra cosa, pero si ustedes se unen, incluso así, los números no dan, como usted dice, para sacar al presidente. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería la estrategia de ustedes? Porque yo lo que veo es que si el PLD y la Fuerza del Pueblo se une, uno de los dos partidos desaparece. O sea, uno se come a otro. Y si ustedes son la Fuerza del Pueblo y están mejor posicionados, ustedes se comen al PLD.
Mira, lo primero es que... Dejaría de existir. Marien, lo primero es, nosotros creemos en las encuestas como mecanismo para trazar estrategias, como mecanismo de trabajo, Sí, como por insumo supuesto. para trabajo. Es una foto Pero actual. es una foto de un momento que no estoy diciendo que sea verdad o que sea mentira, porque no tengo los datos. Yo no me aprendí a no opinar de lo que no tengo información, pero ni sé la ficha técnica, ni la muestra, si se estratificó. Es decir, las variables de esa encuesta no la conozco, pero sí te puedo asegurar que el único partido que ha estado creciendo de manera exponencial, porque arrancamos en el 2020 con un 8% a nivel presidencial, aunque se quiso quitar esa mayoría, y hemos crecido casi 3 veces, hasta las mismas encuestas que hace Palacio, que mide todos los días, fuera de la de hace media, da a la Fuerza del Pueblo en un posicionamiento de casi 3 veces lo que arrancamos en el año 2020. Eso implica que hemos trabajado desde el presidente Leonel Fernández, la dirección política, la dirección central, compañeros y compañeras a nivel nacional e internacional para construir esta propuesta que se llama la Fuerza del Pueblo, y hoy por hoy somos el principal partido de oposición. Agrégale a eso, María, en que el presidente Leonel Fernández, sus simpatías sobrepasa la Fuerza del Pueblo, tal vez el PLD, el PRD, el PRM, porque el liderazgo de Leonel, y aquí nadie puede escatimar eso, sobrepasa los diferentes partidos y hasta trasciende a nivel internacional, porque fue 3 veces presidente, su legado está ahí. Es decir, que cualquier partido quisiera tener a una persona, un hombre como Leonel Fernández en su boleta, porque es una persona que atrae, que contagia, y que de manera definitiva en 2 vueltas le ganó a Peña Gómez. En el 2004 le ganó a Hipólito. En el 2008 le ganó a Miguel Vargas Maldonado. Y Leonel Fernández sabe establecer estrategias de, como dije ahorita, de crecimiento, de mayoría, para ganar en primera vuelta. Es decir, a nosotros no nos cabe la menor duda de que si seguimos trabajando como lo hemos estado haciendo, si nosotros definimos bien una ruta crítica para llegar y llevar a la Fuerza del Pueblo al poder con Leonel Fernández, y luego de evaluado ese trabajo en 3 años, hemos visto lo que las encuestas, ustedes mismos lo describen, no hay duda de que nosotros vamos a sacar a Luis Abinader y al PRM del gobierno. Todo bien, entonces definitivamente Omar Fernández va a ser el candidato a senador por el distrito. La Fuerza del Pueblo va a anunciar las candidaturas, tanto en el distrito y en todos los territorios. Yo no puedo anunciar eso porque son responsabilidades que le toca a la Comisión Electoral, a la dirección política. ¿Cuándo se va a Pero anunciar? nosotros en el Distrito Nacional, nosotros estamos, así como estamos en el Gran Santo Domingo, estamos en Santiago, en las principales provincias, estamos muy bien posicionados, y la dirección política establecerá quiénes serán los candidatos, no solamente en el distrito, a senador, alcalde, sino en los demás territorios, porque lo importante aquí, Dani, es que nosotros podamos seguir avanzando, porque ahora mismo, aunque Marien hablaba de la encuesta de ACD Media, según esa encuesta, ustedes están después del PRM, Sí. han superado el PLD ya. Sí, sí. Sí, eso desde el año pasado ha sido así, nosotros porque estamos viniendo. Entonces lo que le Como digo un es, 25, ¿verdad? lo que le digo es, No, lo superan en 2 puntos. No recuerdo ahora el dato exacto, pero están por encima del PLD. Hoy día fue un dato que a mí me sorprendió. Sí. pero lo que usted puede estar seguro que sumados los 3 partidos políticos contra uno solo, nosotros vamos a ganar las elecciones en caso de que se den una segunda vuelta. Ahora, desde la Fuerza del Pueblo, vuelvo y te repito, estamos trabajando para sacar a Luis Abinader, porque la realidad contrasta con muchas encuestas. En realidad uno con tantos estudios de medición se va a volver loco. Y te puedo decir que en mi circunscripción, no, es verdad, en mi circunscripción en el 2010 hubo una candidata que estaba en primer lugar a diputada por encima de los otros 4 y perdió. Tobías, ¿quién está manejando el tema electoral en el partido? Sé que tienen un delegado allá, pero en el partido como partido, ¿quién maneja el departamento? Es Franklin. No. El delegado político ante la Junta es mi hermano Manuel Crespo. Manuel Crespo, claro. Y el titular, que yo estoy trabajando con él desde hace casi 2 años, del año pasado, estamos recorriendo el país. En mi caso particular, soy el director electoral del distrito. Yo estoy encargado de la circunscripción 1, la 2 y la 3. Tengo bajo mi responsabilidad casi 1 millón de votantes, 919,000. Va el padrón del distrito, 2.338 colegios electorales y 236 recintos. Es el compañero Luis Toral Córdoba, miembro de la dirección política, con alta experiencia
tanto en el Partido Reformista, en organización electoral. Estamos con él trabajando, ya hemos conformado en casi todos los territorios los equipos por recinto, estamos trabajando. Le pregunto por lo siguiente. Estamos trabajando la conformación de los delegados, los suplentes, observador de escrutinio y la capacitación. Es decir, nosotros estamos trabajando desde muy temprano para no solamente lograr que la gente eche el voto por la fuerza del pueblo y Leonel, sino defender el triunfo, que es lo más importante. Mire por qué la pregunta. La Junta Central Electoral estaba en principio hablando de la necesidad que tenía de completar el equipo para poder hacer el resultado en las elecciones, para poder trabajar la parte del escrutinio, la transmisión de resultados, y había planteado originalmente la adquisición de 12,000, 11,000 laptops para integrarla al equipo de escáner, que tenía una cantidad igual de escáner, y la Junta pensaba que con eso era suficiente para dar cobertura total y hacer un trabajo eficiente. Ayer la Junta plantea que hay dificultades, que algunos de los escáneres que tienen ahí no están en condiciones, incluso recoge la Junta que algunos de los partidos políticos quisieran que solo se utilice un equipo, que haya la homogenización del sistema para no tener equipos distintos en la parte de la transmisión de resultados. Le pregunto si ustedes han tratado eso antes y en algún momento se han reunido para conocer de esto. No, en el día de ayer precisamente la Junta, como establece la ley y el reglamento de la propia Junta Central Electoral, convocó a los partidos políticos, porque cuando se va a hacer un cambio de plataforma tecnológica, de software, de aplicación, debe ser aprobado por los partidos políticos, porque los partidos son los protagonistas principales dentro del proceso democrático de las elecciones, y en ese sentido la Junta estaba planteando una propuesta en el día de ayer que implicó la compra de unas computadoras, de una laptop para ser utilizadas multifuncionales. Todavía la dirección política de la Fuerza del Pueblo no ha planteado un tema relativo a esos equipos, a esas laptops, porque las cantidades que tiene no dan para cada colegio. Me explico. Lo conveniente sería que haya un escáner por cada colegio, que no haya que trasladar el acta de donde se expresó la voluntad popular hacia un punto, ¿verdad? Porque ahí puede haber trasiego, puede haber cualquier cambio y deslocamiento, y que se digite ahí mismo en ese colegio el equivalente a los resultados de manera fidedigna y luego se transmite. Pero hay en ocasiones el problema de la conectividad. Hay en algunos puntos del interior del país donde eso no es posible, y en procesos anteriores se ha demostrado que no es posible. Entonces ahí sí hay que recurrir a eso. Bueno, sí, en esa parte sí, pero cuando hay, por ejemplo, la consolidación de recintos que tienen 1 o 2 colegios, se facilita, pero cuando tú tienes, por ejemplo, la UNFU, donde yo voto, tiene 30 colegios, 18,000 votantes, estamos hablando casi de un municipio, la votación de un municipio en un solo día. Entonces, la cantidad de trabajo que hay que hacer, y te lo digo porque nosotros salimos en los procesos electorales de ahí a las 3, a las 4 de la madrugada, en ese trabajo, que de lo que se logró hasta las 5 de la tarde, o se cerró el padrón, lo que viene de ahí es una batalla campal con esas actas, porque al final y en definitiva nosotros debemos capacitar y formar a todos nuestros equipos para que defienda el voto ahí. ¿Por qué? Porque ahora se determinó, Dani, que el cuadre del acta se va a hacer en el colegio, en el recinto, no en la Junta del Distrito o en la Junta Municipal Electoral. Y para sacar aquella famosa expresión de que acta mata voto y Junta mata acta, y de que a candidatos que amanecían, que se acostaban ganados en la madrugada, no, ustedes se ríen, Johanna se ríe, al otro día amanecían perdidos. Es decir, si ahí se expresó y se escaneó y se cuadró el acta, evitar que se hagan subterfugio para el conteo de los nulos de los observados y que eso altere finalmente el resultado. Eso ha cambiado mucho, Tobías. Por eso es tan importante la presencia de los delegados en las mesas. O sea, hay partidos que llegan, que no tienen suficiente personal para tener delegados en todas las mesas en las elecciones generales. Los mayoritarios siempre tienen, sí, generalmente los minoritarios tienen ese problema. Sí, pero hay que, y personas comprometidas con la organización. Esos son los dos elementos principales para garantizar el éxito. Comprometidas con la organización, que se queden ahí hasta el final, porque no es llegar a las 8 de la mañana. Yo quisiera reclutarte a ti dentro del equipo nuestro de la fuerza. Usted sabe que yo no puedo, usted sabe que yo tengo compromiso. Esa va a contar votos. Va a contar ya digital. Entonces, Tobías. Déjalo donde está, que ya le garantiza que las cosas se hagan bien. Pero lo que iba era, Tobías, mi pregunta va por otro lado. Usted fue
el creador de la Ley de Tránsito y Transporte. ¿Qué ha cambiado desde la creación de esa ley, desde la puesta en marcha de la ley por parte del Intran, que es a quien le corresponde? ¿Qué ha cambiado desde ese momento hasta acá en el transporte en la República Dominicana? ¿Qué hemos aplicado? ¿Qué hemos hecho? Imagino que usted le ha dado seguimiento al tema. Sí, mira, lo único que yo veo trascendental, y fue el principal aporte de esa ley, es la reforma institucional. Es decir, eliminamos muchas entelequias, muchas instituciones fantasmas que más que aportar al desarrollo, a la planificación y a la organización del sector, lo que hacía era entorpecer. Se eliminó la OTTT, el FONDE, el CAL, la DGTT, la Caja de Jubilación y Pensión de los Choferes. Se creó una sola autoridad, que es lo que se estaba reclamando por 20 o 30 años, que es el Intran. Y entonces se echaron en marcha algunos más que proyectos, programas, sino una ruta crítica que traza la misma ley, de una vez realizada esa transformación, pues lograr una mejoría. Pero hacia la calle, Johanna, no hemos visto muchos avances. Este gobierno ha sido un retroceso en la parte del transporte, de la movilidad, del tránsito y la seguridad vial. Dio un decreto estableciendo una oficina de movilidad urbana sostenible a través de los fideicomisos, que le llaman el FITRAN, Fideicomiso de Transporte Masivo, pues quitándole competencia al Intran, a la DGCET, a la OPRE, a la ONSA y hasta las alcaldías, pues concesionar a terceros el transporte, y eso realmente, adicional a eso, también el gobierno creó un director ejecutivo de gabinete que estuvo por encima del director del Intran. Es decir, todos estos decretos que crean instituciones, lo que hacen es una contrarreforma a la ley, echar hacia atrás lo que nosotros habíamos vislumbrado. ¿Por qué? Porque si habían 12 instituciones, ¿usted se imagina un país donde 12 instituciones estén tratando cada uno de pulsear por recursos más que por resolver muchas veces problemas? Un problema tan importante como la movilidad, el transporte, el tránsito, la seguridad vial, que si se paraliza la economía y se paraliza el país. Volver a crear instituciones es echar atrás la ruta crítica que nosotros teníamos y que se dio. Déjame decirte, Johanna, que ahí se dio una voluntad política para aprobar esa ley y promulgarla de todos los partidos políticos. Nosotros fuimos designados el fiscalizador de esa ley, el hemiciclo nos designó porque fuimos el autor y duramos 12 años trabajando, la del 2005, que fuimos director de tránsito 6 años, 2004 hasta el 2010, y hemos estado fiscalizando y hemos visto que ahora mismo en esta gestión, aparte de la contrarreforma, lo que se está es haciendo muchos anuncios, promesas, en la calle hay un desorden, hay un caos, se está inventando, porque en esto se puede experimentar, pero no inventar. Diputado, y yo creo que aquí estamos inventando mucho con ciclorrutas, ciclovías que han sido echadas para atrás, cambio de sentido que no se ha consultado con los ciudadanos, con los sectores que finalmente se han quedado en el medio. Permítame hacerle una pregunta justamente dentro de esa situación para que usted me defina si es un experimento o es un invento y cómo usted lo evalúa. Los corredores, ¿cómo evalúa Tobías Crespo, diputado, creador de la ley y fiscalizador, como nos ha dicho, la entrada de los corredores? ¿Qué impacto usted entiende que ha tenido esa entrada al tránsito? ¿Lo ha mejorado, lo ha perjudicado? ¿Cómo usted lo ve? Mira, yo estoy de acuerdo con los corredores porque es un mandato de la ley. La apuesta, Wendy, debe ser la masificación, la colectivización del transporte. Ojalá hayan más líneas de metro, más monorrieles, más trenes, más tranvías, más teleféricos. Es decir, la apuesta debe ser a colectivizar el transporte, tener rutas alimentadoras que conecten con rutas troncales, que el gobierno defina un plan de movilidad desde dónde se genera la movilidad y los desplazamientos y hacia qué puntos, y hacer un plan integral. Es un mandato de la ley. Pero ¿qué ha pasado con los corredores, Wendy? Que desde el Intran se obligó a los transportistas a un fideicomiso. En el año 2017 todavía la ley de fideicomiso no estaba aprobada, ni la ley de APP, de Alianza Público-Privada. Lo que significa, la ley sí mandaba, Wendy, a que ellos se convirtieran en empresas. No son sindicatos, nunca han sido sindicatos, son empresarios del transporte, que por paga dan un servicio, sobre todo muy mal dado. Entonces, en ese sentido, la ley ordena a los corredores eliminar o transformar el concho en vehículos de mayor capacidad. Así tú sacas miles de vehículos, logra aliviar o calmar el congestionamiento y las horas pico,
y sobre todo es más seguro. La apuesta debe ser, Wendy, a frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado, choferes certificados y capacitados a un precio justo, porque déjame decirte que los ciudadanos de a pie están pagando hoy por hoy en República Dominicana un 20, un 25. Y nada, y nada un de eso se ha conseguido con los corredores no, actuales. mira que se ha conseguido con los corredores. Simplemente un negocio de un fideicomiso donde alguien vendió las guaguas. Te voy a mostrar, yo quiero que tú vayas a la Churchill y veas el espectáculo deprimente de la transformación del transporte de este gobierno. Vas a la Churchill, la gente se sale de la estación de la Churchill y ahí hay un corredor. Hay más fila de gente haciendo fila por el motoconcho que está en la parada, que está en una bomba antes de la Charles Sommer, una callecita ahí que entra a la Javilla, a la zona de los Praditos, y tú ves una mayor cantidad de gente haciendo fila para el motoconcho que está a 100 metros, a 200 metros, las guaguas vacías. ¿Por qué? Porque le quitaron la onza, era 15 pesos, la pusieron a 30. Entonces la gente, y yo me pregunto, y lo he grabado, gente, 2 personas en un motoconcho. Si la gente está prefiriendo montarse en el motor, 2 personas, que es más caro, porque el motoconcho te cobra 50, 75 y 100 pesos, no hay un carril exclusivo que te garantice que la velocidad de diseño de ese corredor es la eficiente. Muchos de los ciudadanos, y lo exhorto a ustedes que lo hagan también en La Núñez, donde ocurre lo mismo. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué pasa? Porque no han hecho un plan integral, solamente se encargaron, te puedo decir, ellos se comprometieron, Wendy, a pensionar los choferes que pasaran de 65 años, no lo pensionaron, a comprarle los vehículos de concho, los carros que iban a ser deschatarrizados y no lo hicieron. ¿Tú sabes qué hicieron? En vez de pagárselo, esos choferes, como no tienen el punto de equilibrio, lo llevaron a la San Martín y lo movieron a esa ruta. Entonces, al final, lo pudiera decir, es una estafa. Es decir, si la apuesta era que sacáramos esos vehículos, los vehículos están mandando a la San Martín. En la San Martín te van a montar otro corredor y esos vehículos de ahí los van a mandar a otro sitio. Es decir, no se está logrando la transformación. Peor aún, el gobierno, como no sé si a propósito, estimaron el doble de pasajeros, no se ha logrado el punto de equilibrio. Y entonces el gobierno le está transfiriendo todos los meses a un negocio privado más de 100 millones de pesos. Tobías. Y le está subsidiando el gasoil. Es decir, yo quisiera que me regalen un corredor así, porque las guaguas incluso se compraron con dinero del Banco Reserva. Cualquiera que lo escuche a usted pudiera pensar, y esta gente no estuvo en el gobierno, y estos tapones y estas dificultades de tránsito no existían cuando Leonel Fernández era presidente. Cualquiera se lo puede preguntar. Y no, como pero yo tengo la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, Leonel Fernández ha sido el transformador del transporte. Leonel fue el que creó la ONSA, que era una continuidad de Onatrate del gobierno de Antonio Guzmán Fernández, que debió continuar. Por una mezquindad, el gobierno siguiente lo paró. Pero hoy por hoy la ONSA está ahí. Es decir, la gente percibe y se monta en la ONSA. Quítale la ONSA hoy al Distrito Nacional. Leonel Fernández estableció la AME, que hoy es la DGC. Hubo un cambio en la parte de tráfico de la policía. Leonel Fernández en el segundo gobierno construyó la primera línea de metro en 4 años. Estos tienen 4 años para construir un pedacito del 9 a lo Alcarrizo y no han terminado. Inauguraron un teleférico que lo que ha servido es para que la gente se monte ahí y vea la pobreza de los Alcarrizos, que la pintaron de azul. Y antes de irse, en el 2012, Leonel Fernández inauguró la segunda línea del metro. No sé si me entiendes. Sí, nosotros estuvimos, pero yo te voy a decir una cosa. Los que hoy dirigen el Intran, hoy las autoridades del Intran, lo digo con responsabilidad, no pueden decirle al gobierno anterior. Los que dirigen el Intran fueron presidentes del consejo directivo del Intran por encima de la ingeniera que dirigía el Intran. 3 años duraron, puesto por el ex candidato presidencial y ministro de Obras Públicas, por encima de la que dirigía el Intran, los que dirigen el Intran. Luego se fueron al ayuntamiento cuando vieron que ese gobierno iba a perder, el gobierno del PLD, y se fueron al ayuntamiento y duraron 2 años en la Secretaría General inventando con unos cambios de sentido y una ciclorruta. No con eso de inventar. Entonces, finalmente hicieron saltar del cargo a nuestro ex colega Rafael Arias, que yo no estaba de acuerdo que lo pusieron, porque usted no puede poner al ratón, ¿verdad?, a cuidar el queso. Y en ese sentido, pues, ellos, desde el punto de vista de esa persona, finalmente logró quitar al que está en el Intran y hoy está ahí. Así que esa persona, esas autoridades tienen, ¿tú sabes cuánto? 6 años
no pueden echarle la culpa al gobierno anterior, porque incluso hasta fueron funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, no podemos nosotros echar lodo atrás. Por eso es que no se quiere mirar atrás, porque si miramos atrás avanzamos, y si miramos lo que hoy estamos viendo, nos atrasamos. Mire, ¿qué le ha parecido la decisión del presidente de la República con respecto a la frontera y los haitianos? Bueno, yo creo que el tema de la frontera, el tema haitiano, es un tema muy complejo, muy difícil, tiene muchas aristas. Nosotros incluso en el bloque, yo soy el vocero del bloque de la bancada, hicimos un taller con todos los diputados y el titular de la Secretaría de Asuntos Fronterizos para analizar esa crisis desde la perspectiva histórica, económica, social y política. Y nosotros vimos que nos hemos dado cuenta que Luis Abinader, para detener la caída estrepitosa de un 52% que ganó las elecciones a un 38% que tenía, intentó usar el tema de Haití para levantar un supuesto patriotismo, levantar un odio de aquel lado y de este lado y usar el tema de manera reeleccionista. Metió los dos pies en un zapato, una improvisación, debió usar las vías diplomáticas, después que metió la pata y que sus asesores y sus mercadólogos lo pusieron en esa situación tan conflictiva que ahora no encuentran qué hacer, movilizar a la frontera todo un poderío militar, motivó que los haitianos avanzaran más la construcción del canal, es decir, la construcción en vez de pararse, los haitianos estaban cargando varillas de un extremo a otro, gracias y por al final, en acompañarnos. definitiva, le Gracias salió por el tiro acompañarnos. por la culata.